a Lucas Fiorini, ex senador provincial de Cambiemos por la quinta sección electoral. Lucas, muy buenas tardes. Marco Fleming te saluda y Lautaro Lugones, bienvenido a la vuelta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Lucas. Vos, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cómo ves el escenario electoral de a tan solo 4 días de las elecciones? Mirá, creo que va a ser una elección obviamente pareja porque son las características de los balotajes de por sí y aparte porque la grieta que se ha generado en nuestro país hace que haya mucha división. Creo que después de todo el trabajo que se ha hecho y sobre todo a partir de la diferencia que se vio en el debate, creo que Sergio Massa va a ser el elegido por la Sí. mayoría de los argentinos. Pero bueno, obviamente que creo que nadie puede arriesgar un resultado, digamos, de holgado para ninguno, ¿no? No, por supuesto. ¿Y cómo ves la candidatura de Javier Milei? Un Javier Milei que está rodeado de un espacio, por lo menos a priori, cuestionable, ¿no? Ujú. Sí, lo que me parece, a ver, que Milei lo que ha demostrado, en primer lugar, que no está a la altura de conducir un país, que no Mm. puede conducirse a sí mismo, menos puede conducir un país y un pueblo, porque me parece que tenés que tener condiciones personales importantes, de formación, de seriedad, que queda demostrado que Milei no las tiene. Después que me parece que sí es cierto Sí. que Milei ha expresado un enojo que es real en una parte importante de los argentinos, que muchas cuestiones tiene su razón de ser, porque cuando no se, a ver, cuando hay un país como el nuestro Sí. que sucesivamente tiene crisis, bueno, genera frustración y esa frustración cuando se siembran mensajes constantes desde los medios con soluciones que creo que son equivocadas, pero generan el odio que está dando vuelta y ahí aparecen los emergentes de soluciones que parecen fáciles, pero Sí. que serían un Mm. gran retroceso, bueno, y eso es mi ley. Que creo también que, digamos, aparte de estas características de mi ley, está acompañado por lo más rancio de un partido que es el PRO, de un sector de ese partido que expresa la concentración económica nacional. Mm. Y me parece que no tiene nada que ver con el pueblo. Sí es cierto que como tienen muchos recursos, pueden escribir muchas veces el libreto, pero Claro. me parece que es un problema para adelante, ¿no? Bueno, vos fuiste parte de Cambiemos, ¿no? ¿Cómo ves esta actitud de Juntos por el Cambio Sí, de sí, ruptura y... sí, yo, a ver, siempre estuve en el peronismo y digamos, fui parte de un momento donde se planteaba la pata peronista dentro de Juntos por el Claro. Cambio. Y la verdad, yo lo dije cuando, al poco tiempo de ingresar, porque yo nunca había estado en un espacio no peronista, me di cuenta que dentro de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, había peronistas, pero no se podía hacer peronismo, entendido como tirar para el lado de la Argentina y del pueblo. Es Claro. decir, cuando vos, porque al final de la política, Sí. la pregunta final es a qué respondés. Mm. Y entonces en ese espacio lo que me di cuenta es que la conducción no era política, era económica, que tenía que ver con una concentración económica que nada tiene que ver con la mayoría de los argentinos. Y bueno, yo no puedo estar ahí, bueno, y por eso, digamos, decidí irme y volver al peronismo en un momento muy difícil, porque era un momento donde parecía que el peronismo Sí, no iba a sí, tener hoy... recuperación, pero bueno, la verdad que lo hice con mucho convencimiento. Ahora digo, ese espacio, que a ver, también dentro de Juntos por el Cambio, o dentro de Cambiemos, hay sectores que tienen que ver con el radicalismo, hay sectores que inclusive hasta algunos sectores que han pasado por el peronismo, que creo que hay que convocar también en un proyecto de unidad nacional. Y ese es el gran acierto, me parece, también de Sergio Massa, no Mm. solamente porque me parece que está claro que es el más preparado, porque creo que conduciendo los destinos del país va a poder reorientarlo para un desarrollo sustentable, sino sobre todo también porque está planteando algo que está dando vuelta
que es terminar con esta pelea generada desde afuera, que es la grieta, y plantear una unidad nacional, pero que no es una unidad a cualquier costo, es decir, Sí, respondiendo a los intereses de nuestro país. Así que eso es lo que te puedo decir y de mi experiencia, ¿no? sí, y ahora en tu vuelta al peronismo, ¿cuál crees que son los fundamentos o las cosas que habría que corregir? En algún momento pude hablar con algún que otro analista y decíamos que la comunicación de este gobierno fue lo que tal vez falló, pero bueno, también hay un escenario económico donde tal vez el peronismo tiene su mayor debilidad, ¿no? De cara al balotaje del domingo, pero por ejemplo, ¿qué opinas de Fernanda Raberta, de sus políticas en ANSES? A ver, dos cosas. La primera, que sí creo que el peronismo tiene que ser muy concreto en darle respuestas a las mayorías. Y creo que eso es parte del desafío que tenemos para adelante. Creo sinceramente que lo va a hacer Sergio Massa, pero creo que hubo un déficit en ese sentido, porque si no, no estaríamos llegando con lo justo que estamos llegando, porque el peronismo, cuando gobierna bien, tiene apoyos contundentes. Creo que dentro del gobierno nacional hubo Sí, expresiones muy buenas. Una, quizás de las mejores, fue la de Fernanda Raberta. Digamos, no solamente porque tuvo una gestión excepcional, reconocida en un organismo que es el más grande del país, el más importante en términos presupuestarios, sino también porque mostró no solamente gestión, mostró muchísima honestidad y mostró también que con un perfil quizás bajo, dio peleas muy importantes para los que menos tienen, para los que están más complicados, como por ejemplo la discusión que se dio con respecto a a, a, a la mora previsional, sí, donde digamos, no, había un desacuerdo por parte del FMI, había un desacuerdo por parte obviamente de la oposición, y la verdad es que la postura que tuvo Fernanda de poder permitir que muchos jubilados que habían trabajado toda su vida, pero que por ejemplo no habían tenido aportes porque habían estado en negro, puedan llegar a jubilarse, muestra, digamos, esto que yo te decía al principio, que el peronismo tiene que siempre identificarse con las banderas de defender a las mayorías, más allá que obviamente esos son recursos que son puestos en los que menos tienen, o los que no tienen una situación muy holgada, y muchas veces desde lo comunicacional lo que se expresa es lo que dicen los sectores concentrados. Y creo que sí. ahí tuvo un problema también grande el gobierno nacional, que tiene que tener una política comunicacional clara, no la tuvo, dejó hacer a los grandes, sobre todo medios concentrados, y bueno, y eso es parte también del dolor de cabeza que tenemos hoy. Sin ir más lejos, ayer se reconoció el programa de reconocimiento, valga la redundancia, de aportes para tareas de cuidado que va a alcanzar más o menos a 500.000 personas. Sí, es una constante que ha tenido el ANSES de poder, cuidando los recursos, porque aparte en este gobierno se recuperó mucho del fondo de sustentabilidad comparado con la pérdida que había tenido durante el gobierno de Macri, que se habían rifado muchos recursos públicos, pero digo, aparte de cuidarlo, no solamente cuidarlos para después acobacharlos y que los aprovechen a unos vivos, sino que cuidar esos recursos que son de todos los argentinos, pero también darle una utilidad en programas que tengan masividad y que lleguen a los que lo están necesitando. Bueno, creo que todo lo que ha sido una política constante encabezada por Fernanda Raberta, pero que obviamente expresa una línea que es propia del peronismo, vuelvo a decir, es de las mejores expresiones que hemos tenido en un gobierno nacional, que en otros aspectos bueno, le han faltado quizás aciertos concretos. También es cierto que en un contexto muy difícil, porque le tocó no solamente el medio endeudamiento de Macri, que no es menor, porque eso te provoca toda una serie de condicionamientos desde el Fondo Monetario Internacional, sino también lo que sucedió con la sequía, digamos, un contexto que no fue el mejor. Bueno, creo que el gran desafío que tiene el peronismo para adelante es precisamente volver a dar respuestas todavía
más contundentes de cara a la gente, al pueblo, a las mayorías, y eso me parece que va a ordenar de vuelta a la Argentina, y sobre todo también este planteo, vuelvo a decir, que hace Sergio Massa, que tiene que ser, digamos, buena respuesta desde el gobierno, una economía que tiene que tener un desarrollo sólido, sustentable y sin los aprietos que últimamente se ven, digo, de los últimos 8 años. Digo, bueno, tiene que eso superarse. Yo creo que Sergio lo va a hacer y eso también tiene que estar enmarcado en un gobierno de unidad nacional, esto es de llamar a los mejores, independientemente de donde vengan, siempre vuelvo a decir que esté claro la defensa de los intereses del pueblo argentino y de nuestra bandera, que me parece el gran tema que se discute ahora. Es decir, yo creo que lo de Milei va a ser una propuesta que ya se ha vivido en la Argentina de recorte generalizado que recae sobre las mayorías, nunca sobre los sectores que están mejor, y que aparte de eso mismo debilita al país y por lo tanto es pérdida también de soberanía. Por eso creo que Milei tiene una postura tan liviana y despectiva con respecto a cuestiones que son muy caras para los argentinos, como por ejemplo el tema de Malvinas, porque en el fondo no cree en la soberanía. No, totalmente. Lucas, te consulto, ¿cómo verías una eventual presidencia de Sergio Massa y cuáles crees que son los aspectos claves, tanto económica como socialmente y políticamente, de cara al 2024? Mira, creo que va a ser una gran presidencia, lo que te decía recién con respecto a la unidad nacional. Creo que está planteando económicamente, me parece tener claro una matriz productiva de la Argentina con un desarrollo fuerte, digamos capitalista, pero que responda al capital nacional, y que ese capital nacional tiene que estar en armonía con el sector de los trabajadores, de los jubilados, es decir, este sector de que hablamos de las mayorías. Yo creo que hay que volver a encontrar ese equilibrio que siempre fue propio del peronismo. Sí. Me parece que Sergio Massa está acertando en el planteo, digamos, de rumbo. Sabe que dirigir la Argentina en este camino requiere el acompañamiento de una parte importante del pueblo y también de las instituciones, y por eso el planteo que él hace de, bueno, bajemos la agresividad, sumemos a todos los que quieran sacar adelante el país y terminemos con esta grieta. Ahora, me parece que también, la experiencia que ha tenido Massa la que uno va teniendo políticamente, como también en otro orden le han pasado mucho, me ha pasado a mí, en sentido de a veces tener algunas diferencias con sectores con los cuales hoy estamos no solo unidos, sino absolutamente convencidos de trabajar juntos y hacerlo siempre así. Pero bueno, esa experiencia también enriquece cuando se sabe tomar. Me parece que hoy encontramos a un Sergio Massa con una madurez ideal para el momento. Él, aparte, esa política que ha tenido de tener diálogo con distintos sectores, bueno, me parece que es enriquecedor. Entonces, Massa es alguien que tiene diálogo fluido con dirigentes políticos y de la economía mundial, pero que tampoco no es un perrito faldero de los centros de poder económicos financieros internacionales, sino que sabe, lo dijo el otro día en el debate muy bien, que hay un mundo que es multipolar y por lo tanto va a aprovechar eso en el mejor sentido para la Argentina. Entonces, está perfecto tener relaciones con Europa o con Estados Unidos, pero también con China, con Brasil o con países, por ejemplo, como Sudáfrica, digamos, y países que ahora tienen, bueno, ni hablar de sudeste asiático, pero digo que tienen todo un dinamismo, la India, que tiene todo un dinamismo, y no cerrarse a un solo mercado por cuestiones ideológicas. Yo creo que eso Massa lo tiene claro porque, por lo que él ha experimentado en su carrera, pero también por la pertenencia central actualmente que tiene en el peronismo, que eso también te centra mucho. Si estás con un peronismo unido como tenemos hoy, me parece que
hace que vos tengas una obligación muy importante con respecto a tu país, a los intereses de las mayorías, y desde ahí entender el mundo. Creo que por eso soy muy optimista con respecto a un gobierno de Sergio Massa, que creo que esto mismo lo intuye el pueblo y que por eso creo que este domingo se va a expresar en un triunfo que puede ser inclusive un poco más grande del que se piensa. Obviamente que a nadie le está sobrando nada, entonces por eso creo que hay que hacer el mayor esfuerzo para que nos demos una oportunidad como argentinos de tener un gobierno razonable, con un presidente que se ha preparado toda la vida para ser presidente, que me parece que eso tampoco es menor, porque no se aprende de un día al otro, Ni hablar. y con un convencimiento profundo de que viene una etapa de unidad nacional. Y yo insisto con eso porque creo que pensar en lo que se nos propone enfrente, que es el exterminio del otro, la profundización del odio, la motosierra, toda esa violencia que se expresa enfrente, me parece que le va a resultar muy caro en términos nacionales. Por eso vale la pena hacer todo el esfuerzo que podamos para que Sergio Massa sea presidente. Lucas, la última, y ya con esto no te robamos más tiempo. Durante el gobierno de Macri faltaron cubrir casi 700 vacantes dentro de la justicia, fiscales, jueces. ¿Crees que para poder destrabar justamente ese problema, si pusieran de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires a la mujer de Maxi Abad, eso podría ayudar y también sería parte del gobierno nacional? Mirá, podría ser parte del gobierno de unidad, perdón. Sí, por eso, podría ser parte de este planteo de unidad nacional, pero bueno, me parece que está bien que no se trate este tema en tiempo electoral, claro, porque si no, algo tan sensible, importante, como es el Poder Judicial, que aparte tiene muchos déficits, y que creo que tiene que ser parte de esta solución integral que hablamos antes, pero no puede ser puesto en los términos electorales. El Poder Judicial tiene que ser cuidado en ese sentido para no ser manoseado por una coyuntura de corto plazo. Sí creo sinceramente que el Poder Judicial necesita una reforma profunda y necesita otros actores porque hoy no está dando la respuesta que se requiere, sobre todo, vuelvo a decir, para las mayorías. Digo, a ver, hoy para un marplatense de un barrio y que esté en una situación económica complicada, le hablas de un fiscal, de un juez, y alguien absolutamente lejano, cuando tendría que ser la garantía de alguien que te defienda, ¿no?, frente a un delito, frente a una situación de injusticia. Y la verdad que está muy lejana a la gente la justicia. Eso también, bueno, y se nota en que esa mala concepción o esos bajos índices de aprobación que se encuentran en la política, en el legislador, también están en los jueces. Muchas veces los jueces inclusive son los últimos. Es muy preocupante que sean los últimos que tienen un reconocimiento. O sea que ahí también, evidentemente, hay que dar un paso. Posiblemente este paso tenga que ver con una amplitud que ojalá, una amplitud y una inteligencia, una madurez y una honestidad que ojalá pueda encontrarse no solamente entre los que están en un oficialismo, sino también en los que pueden estar actualmente en una oposición, como el caso que vos decías, que por otro lado la figura de Maxi Abad, la respeto, muy importante para la provincia. Es un marplatense que ha sabido destacarse políticamente, con perseverancia, con inteligencia, así que cómo no va a ser tenido en cuenta. Ahora, vuelvo a decir, creo que es alguien, ni hablar, que es para convocar en este desafío de la unidad nacional, pero bueno, digo, antes de la elección no metería cuestiones puntuales de claro, nombres de justicia, porque me parece que
que ensuciamos una idea muy noble que tiene que ver con lo que ha dicho Sergio Massa, que la unidad nacional tiene que ser convocar a los mejores, no importa dónde vengan. Creo que eso dice todo, ¿no? Sí, totalmente. Lucas, ha sido muy amable. No, por favor. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Estábamos en comunicación con el ex senador provincial de Cambiemos.